Entonces decíamos, en relación a la cuestión repito, de un mundo un poco más globalizado, un poco tecnológicamente más desarrollado, ¿qué habíamos dicho de eso y por qué nos parecía relevante? ¿O por qué lo íbamos a hacer relevante nosotros? ¿Por qué no iba a ser relevante qué? Porque es relevante comprenderlo a la luz a Menem, a la luz de esa globalización o de ese desarrollo tecnológico. Y creo yo porque, o sea, él implementa todas estas nuevas medidas, bueno, que se están dando alrededor del mundo de apertura económica, que las necesita para que en el país haya nuevas inversiones y que se pueda seguir desarrollando y que no se quede en un estado más atrasado que los demás países y que vengan las nuevas tecnologías y habíamos nombrado que aparecen los shoppings, los countries, hay distintas cosas que sin la apertura económica no habrían podido estar. Yo coincido plenamente con lo que dijiste vos, pero te fuiste para otro lado tecnológico, pero coincido. O sea, pensar a Menem desde el punto de vista de lo que es globalización o tecnificación es fundamental. De hecho, me parece que uno siempre tiende a pensar, y por ahí, no sé Silvia cómo lo da, no me arriesgo a decir que Silvia lo da así, pero hay como una concepción bastante negativa respecto del paso de Menem por la Argentina, la estructura industrial. Y a mí lo que me hace muchos años atrás, no con el trabajo de las chicas de Rigolós, sino con el anterior, con el trabajo de generaciones pasadas con Quilmes, a mí lo que me llamó mucho la atención, que es algo que me rompió un poco esta cuestión como generalizante que uno tiene sobre el neoliberalismo, y es que algunos de los obreros que trabajaban con nosotros de la empresa Quilmes, lo que nos decía es que en realidad Quilmes, producto de ese neoliberalismo, de esa competencia directa que ahora enfrentaban con un montón de empresas de fabricantes de cerveza del mundo, un poco también lo que les dio es la posibilidad de tecnificarse, ¿no? Digo, me parece que eso también está bueno de identificarlo, porque en realidad cuando vos el conjunto de políticas económicas te impulsan a una libre competencia, vos tenés tres opciones por ahí. A, quebrás, B, vendés y que se haga cargo otro, o de repente encontrás el modo de tecnificarte para ponerte como a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que le había pasado a Quilmes. O sea, lo que a nosotros nos llamó la atención en ese momento es que en realidad, a diferencia de lo que siempre se nos dice, esta idea de neoliberalismo malo, neoliberalismo, no estoy diciendo que sea bueno, digo, pero neoliberalismo como que destruye todo, en alguna empresa por ahí se vuelve una excepción a la regla, ¿estamos? O sea, en alguna empresa se vuelve una oportunidad. Sí. Vos que nombraste a Silvia, no, nosotros creo que fue el año pasado o el anterior, no sé, habíamos visto tipo, si bien, o sea, siempre lo veíamos un poco más con connotación negativa, en algunos aspectos lo habíamos visto como en el campo había ayudado, o sea, nos mostró un video de que uno cuando piensa en el campo, no sé, piensa en, no sé, alguien con un rastrillo, qué sé yo, y que hoy en día la tecnología del campo es una de las más avanzadas porque, por ejemplo, los camiones, tractores y todo eso tienen una tecnología gracias a esta época que, nada, ayudó mucho en el avance. Coincido, yo creo que incluso la gente de Quilmes nos decía que las maquinarias de la maltería, no me sale cómo es el nombre completo, eran realmente como de vanguardia. De hecho, yo creo que no fui nunca, pero hay como toda una vuelta como de turismo. Digo, si vos querés podés meterte a la cervecería, te muestran cómo son las máquinas, y eso tiene que ver con que son tipos muy orgullosos del nivel de inversión que tuvieron. Yo había entendido, no sé, pero me parecía que eso venía por los alemanes, onda, porque como era extranjero todo, habían traído esa maquinaria muchos antes de la globalización en los años 90 en Argentina. No. Sí hay mucha máquina artesanal previa, pero en realidad lo que vos tenés, a ver, también es verdad que Quilmes durante este momento ¿cuál sería la palabra? Se multinacionalizó, ¿no? Convengamos que previamente Quilmes era Bember y ahora Quilmes es, si no me equivoco, se llama Abev InBev. O sea, ni siquiera es Brasil, porque la empresa de Brasil que compró a Quilmes originalmente ahora fue comprada por una que a nosotros la gente de Quilmes nos decían, para que se den una idea, hoy el dueño de Quilmes es casi un monopolio como Coca-Cola. O sea, a ese nivel de grosso. O sea, Quilmes es un eslabón más dentro de un montón de cervecerías del mundo que están, a ver, como entroncadas a esa, creo que es belga, y ahí tenés como la guita necesaria para ese proceso de industrialización. A ver, no estoy con esto salvando el neoliberalismo, ni mucho menos, pero estoy mostrándoles que de repente también es verdad que si uno focaliza o hace una especie de microhistoria,
te encontrás que hay un par de ejemplos que te rompen con lo que en realidad es el patrón general de Sí, con la conducta, ¿no? connotación negativa constante. Totalmente, a ver, Pero es medio igual, si lo pensás, es bueno, genial, que la empresa que se tecnificó, o el rubro que se tecnificó, medio que la pasó bien, pero después todo el resto es el que totalmente. terminó O sea, quebrando. es una excepción que te confirma la regla al fin y al cabo. O sea, Claro, de última, incluso uno lo piensa, a ver, yo se los estoy presentando como numéricamente desde el punto de vista de la empresa. Si uno se pone a hilar un poco más fino, decís, che, pero igualmente esto no estuvo tan bueno, porque producto de la tecnificación de Quilmes, de repente en 1960 la cantidad de gente que trabajaba en Quilmes eran 5.000. Hoy son 600. Y vos decís, ¿por qué son? Yo te Bueno, tecnológico, sí. iba a decir como que lo que vimos con Cilia un poco era como esa brecha entre los que pudieron tecnificarse y los que no, porque justamente lo que pasa a partir de esa década es que, nada, las personas, igual no hablo solamente, por ejemplo, en la cervecería, sino, no sé, en el campo o cualquier otra industria, aquellos que pudieron tecnificarse y modernizarse, como que saltaron un escalón que los otros no pudieron, entonces o quebraban o cerraban o los vendían y todo eso. No, coincido. Aparte, hay un dato, pero nos estamos yendo por las ramas, no era la idea de hoy, pero salió lo de Massini y me pareció que estaba bien seguirlo. Incluso, por ejemplo, no sé, pienso en 1960 quien laburaba en Quilmes era, a veces no necesitabas ni siquiera una primaria terminada, porque el laburo que vos hacías en Quilmes era manual. Vamos, o sea, vos eras un tipo que iba, bajaba botellas, subía botellas, bajaba, no sé, malta, subías malta. Los cajones van a ver, eventualmente hoy, por ejemplo, a Quilmes, no podrías entrar a trabajar si no sos un tipo formado. Formado me refiero a universitario, técnico o algo por el estilo, porque hoy ya no te sirve que vos seas un tipo sin terminar, ni siquiera sin terminar el secundario, porque mano de obra no necesitan mano de obra por mano de obra física. Necesitan gente que sepa cómo reparar una máquina, qué botón apretar si se atasca algo, y eso no te lo hace el tipo que antes trabajaba en Quilmes. Entonces, sí, es una cosa a rescatar, pero también es verdad que, nada, esa misma transformación también tiene un montón de consecuencias negativas a nivel sociales, ¿no? Pero nos fuimos a otro lado. Gracias, Massini, por traerme a la empresa Quilmes a la clase. No, yo pensaba otra cosa. Yo lo que les decía es, para entender un poco lo de la figura de Menem, lo que había que comprender era, obviamente, ver de dónde provenía, los orígenes y demás. Sabíamos que el tipo, dijimos que había aprendido un poco de los obstáculos que esas corporaciones le significaban a Alfonsín. Eso me parece que era fundamental para que él lograra tener como cierta gobernabilidad de nuevo. Y lo que yo les dije, y que es lo que estaba preguntando originalmente, es que a Menem había que entenderlo en función de la masividad de cierta... Pasa que yo lo relaciono con globalización. Pero la masividad de nueva tecnología, la masividad de televisores, la masividad de medios de comunicación, en tanto yo les decía que, por ejemplo, mientras Perón se relacionaba con las masas argentinas, ni siquiera estoy pensando obreras, a través de Plaza de Mayo, y que ubicaba esos discursos que uno puede ver en cualquier lado, que son esos discursos muy entusiastas, muy nacionalistas, muy apelando a los valores, que era lo que nosotros definíamos en quinto como política pasional cuando veíamos el texto de Frey. Nosotros sabemos que cuando se cambia Alfonsín mantiene esa cuestión como discursiva o ese lazo con la gente, pero no lo hace desde la plaza, perdón, no lo hace desde la Casa Rosada, porque es como es el lugar tradicionalmente peronista, y lo hace desde el Cabildo. Y cuando nos encontramos con Menem nos damos cuenta que Menem no lo hace desde ninguno de los dos lados. O sea, Menem es un tipo de su época, y lo que yo decía de su época, y un poco un par de ideas así las planteamos, es tener en cuenta que Menem es un tipo que está en la edad de oro de la televisión argentina. Estamos en momentos donde todos tienen tele, momentos donde todos tienen, no sé si todos, pero digo, por lo menos muchos, Sí, o la dijimos mayoría, que tal cual. la gran forma donde donde mostraba su discurso era con la televisión argentina. Y que ahí hablamos de Tinelli, de Pero no les Susana. conté ningún video de ellos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, bien, no. Yo quería que vean esto, porque me parece que es algo fundamental y les va a permitir entender a futuro, en este caso, de la Rúa. A ver, por ejemplo, me puse selectivamente a buscar un par de videos de Menem. Hoy Tinelli va a ser nuestro personaje
no sé si querido porque no lo quiero, pero por lo menos va a ser nuestro personaje. No es querido. Porque lo vamos a ver como vamos a ver cómo Tinelli va envejeciendo, pero bueno, la finalidad es la última. Es un toque nada más de esto. Quiero que ustedes vean un par de cosas respecto de Menem mostrándose con Tinelli, siempre pensando que Tinelli es, sobre todo Videomatch, estamos hablando del sumum de los sumum en los 90, ¿no? Con Susana. ¿Nunca se quiso, por ejemplo, levantar una profesora? La verdad, ¿no? Yo digo, por ahí alguna vez una profesora... Me haces cada Por eso digo, ya es la oportunidad, digo, pues si no... Mira. Pero bueno, Zulemita está peleando hoy. Alguna vez un centro hay una profesora así que la vio y... Me hice amigo de muchas No profesoras. había nacido Zulemita igual tampoco, así que no. Sí, no, pero fui amigo de muchas profesoras. Amigo. Amigo. No. Está bien, amigo, está bien. Hoy bien, ¿cómo se siente? ¿Está durmiendo solo usted en este momento? Sí, Duerme solo. sí. Solo. Mujer, no, porque en serio, usted es una persona que tiene mucho atractivo con las mujeres, Sí, bueno, lo debe pero- sentir. Una cosa es la atracción y otras cosas es tener que dormir con mujeres. Ya siempre digo. Se me imagino, digo, está bien, presidente, pero no es de madera. Yo siempre pienso, digo, uno presidente, yo no me pongo en presidente, no, pero yo digo presidente, me tengo que levantar una nani. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Por ejemplo, hago una seña y miro que yo a Carminati y digo, la oreja, tráemela. ¿Qué es lo que debería llamar la atención? Que Hay muchas cosas. es desagradable, es muy desagradable, pero Desagradable. Tinelli. De los dos en realidad son bastante desagradables. También es verdad que es otro tiempo, por lo cual digo, nos separan. Sí, estaba tan normalizado. Bueno, 25 años nos separan de esto. ¿Qué más debería llamar la atención? Que él al Como haber que- ido a hablar de su supongo, no sé cuál era el fin de ir ahí, ¿no? Pero supongo que habrá ido capaz que un poco más para hacerse promoción política y todo eso, termina hablando de cómo son sus relaciones íntimas y nada. Qué sé Pero yo. coincido, Capaz que- con vos. Fíjense que es 95, 95 estás ahí en el contexto de reelección. Digo, obviamente es una cuestión de promoción. Vos vas porque Tinelli es un tipo popular en ese momento. Perdón, Juan, ¿qué decías? No, que capaz que como que la gente está contenta también, porque si no, no tendría lugar en los medios de comunicación así como lo tiene. A ver, mejoralo, no entendí la idea. Que capaz que la gente está contenta con el gobierno de Menem en el momento, no sé. Sí, está a punto de cambiarse como el ánimo, ¿no? De la gente. Estamos ahí en vísperas a que la gente empiece como a repensar su respaldo a Menem. Pero me quedo un poco con lo que dijo recién Julieta. A ver, no está hablando de política. O sea, es el presidente de la Nación Argentina, muchachos. A ver, está hablando de pavadas. Ahora, al margen de estar hablando de pavadas, a ver, a mí siempre me dio como la sensación cuando veo esas imágenes de Menem en diferentes partes de Tinelli, sobre todo de Susana también, que está cómodo. O sea, no está incómodo en los medios. O sea, no la está pasando terrible. Y hay como un juego también, obviamente, de los conductores del momento y personalidades del momento. Con el tipo, fíjense por ejemplo, Figuretti. Figuretti, no sé si alguien alguna vez escuchó, Figuretti, personaje como emblemático de Tinelli. Ya nos vamos a 98, Mundial del 98, Jardín atento porque es un mundial. Que no, unos amigos, escúchame. Hace una conferencia de prensa, se lo organizo yo. Después lo llevo a un programa de televisión y después lo llevo a hablar con vos. Listo. Un abrazo, siempre a mi disposición. Vos grande. Jacques Chirac, sí. Un beso grandote. Chao. Miren, escucharon todo. El tipo está organizando todo acá. Con Jacques Chirac, con Menem. Miren, acá se armó el de pelote. ¿Qué pasa? Acá estoy, Carlos. Buscame entre los periodistas. Es más conocido que Bebeto, que Romario. El de pelote que armó Carlos Menem en el Mundial no tiene antecedentes, viejo. Estoy muy contento de que ustedes me estén esperando, medios internacionales. Presidente, le regalo esto, discúlpeme que se me fue de la mano la conferencia de prensa. Le prometo una más organizada en la próxima cosa. Sí, como una arriesgue como sale Argentina si me ahorro la entrada, porque si usted dice como sale va a ser así. No volvemos juntos, campeón. Esta lo dijo el presidente y cerré yo. Y cerré yo, que acá me quedé colgado, porque el tipo es vivo. Una barbaridad con Alberto Cohen, si me ves se va a emocionar, Albertito.
Albertito, ¿cómo va? Mirá quién está, Alberto. Hola, Alberto. ¿Cómo va? ¿Te quedás para el mundial o no te quedás? Hay que trabajar, eso es lo importante. Nos volvemos campeones. Sí, arrancó. Ok, despacito, arrancó el mundial y ya la marcación hombre a hombre. Para acomodarte la corbata que viene el presidente Menem. Yo soy amigo del presidente. Desde chico yo lo tenía en brazo al presidente en la niñaco, le decía, duérmete Carlos, duérmete ya. Me venís a sacar a mí. Mirá vos dónde está el tipo, mirá, enfocame dónde estoy. Mirá dónde está el tipo, mirá dónde está y ahora lo saluda. Nos vemos, Carlito. Doctor Menem, nos vemos. Le organicé todo, mirá, me saluda. Pregunta. ¿Lo ven incómodo a Menem? No. Bien, hay Lo una veo. parte, Hasta tipo disfrute mediático. totalmente. Hay una parte de Romero que siempre está bastante poco laburada, o es al pasar, o sea, te lo dice y vos te quedás con la idea. El tipo lo que dice me parece es algo muy piola para debatir, en este caso el modo en que el tipo construye su figura, y es, a ver, en los 90 lo que se produce es algo así como la farandulización de la política. ¿Qué sería la farandulización de la política? ¿A qué le suena? Y Nada, como que eso. dale, Cheto. No, que ya fue. Nada, que tipo, en vez de seguir, qué sé yo, a una modelo, a un futbolista, lo que sea, seguían a Menem en ese momento y quizá un presidente era conocido, no sé, por sus dichos en el hacia el pueblo, pero ahí era como si fuera una estrella, o sea, al tipo lo seguían así, qué sé yo, Sí, lo llamaban, lo esperaba gente, lo divulgaban todo el tiempo. sí, por ahí igualmente pero por ahí lo estamos pensando al revés, farandulización de la política. ¿Hay alguna otra interpretación del concepto farandulización de la política? Como que se desvirtúa. Sí, en realidad se virtuó un poco. Ahí te doy la razón. A ver, el tema es que con Menem, y sobre todo pensando en, ya te digo, la época dorada de un montón de famosos que actualmente siguen siendo famosos, lo que empieza a pasar es que en realidad, a ver, con Menem hay un acercamiento hacia un montón de sectores muy populares de los 90. A ver, si Madonna venía en los 90, Madonna pasaba por Casa Rosada y sacaba una foto con Menem. Lo mismo pasaba con los Rolling Stones, lo mismo pasaba con un montón de gente, incluso internacional, que había entrevistas en Casa Rosada y eventualmente tenías al otro día la foto de Menem con esa persona. Lo mismo lo podemos pensar con un montón de personalidades como del espectáculo actual nacional. Me refiero es como, a ver, la farándula o la política se vuelve como una especie de show y la pasan bárbaro porque estos tipos se sienten cómodos en la tele, no están ahí incómodamente sufriendo el acoso de las cámaras. Ahora, si bien es verdad que, a ver, pensemos también desde el punto de vista de una familia tipo, que está sentada, que está cenando a la noche tranquilo, hijo, hija, con la tele prendida, y vos tenés a Menem. Si no lo tenés con Susana o alguno de sus personajes, lo tenés con Tinelli, que te hacen como, a ver, que no laburan cosas, no abordan cosas de seriedad. Menem no está contando en Tinelli lo mal que está la economía o lo bien que está la economía, está contando pavadas y la están pasando bomba. Entonces, cuando vos Es ves como, que... Dale. es como, me hace acordar tipo a mismo, o sea, mismo programa, 2015, cuando eran las otras elecciones que en Tinelli, ¿cómo se llama? Estaban los tres candidatos Massa, Macri y Scioli, que también o sea, por así decirlo, los ridiculizaron, bueno, eso, Ridiculizaron, sí. tipo, imitándolos y también haciendo reír a la gente de su casa, y como para tener un acercamiento de los tres candidatos, pero al final terminaban hablando de cualquier cosa. O sea, es el mismo formato. Coincido plenamente. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que en realidad en el momento donde uno está viendo los 90, en realidad no se dio cuenta que esto formaba parte del show. Yo lo que te diría es, después, a futuro, Tinelli aprenderá de la importancia y el impacto que tiene su programa en la tele. O sea, y de hecho de ahí en más habrá un montón de gran cuñados, no sé si alguna vez los escucharon, pero los gran cuñados eran cuando había como una especie de gran hermano, pero con políticos siempre siendo imitados. Y por ejemplo, de Tinelli sale una de las imitaciones para mí más logradas de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, la imitación de Bossi sobre Kirchner es una de las imitaciones
más logradas que yo he visto un político argentino. Y Cristina le molestó. Y a Cristina le molestó un montón. De hecho, ella, yo en un momento lo leí, Bossi lo que hace es, tiene dos micrófonos, como dos palitos así, y Bossi constantemente lo que le marca a Cristina es que ella tiene un tic con esos micrófonos que en un coso hace así y los dobla. Y de ahí en más, por ejemplo, al mes de que salió el discurso, a Cristina le sacaron ese tipo de micrófonos. Y Cristina empezó a hablar con un micrófono un poco más parecido al micrófono que uno piensa. ¿Por qué? Porque se dio cuenta a través de la ridiculización de Bossi que en realidad tenía un tic. Entonces, a ver, yo creo que lo que vos decís es verdad, pero es un Tinelli que ya se dio cuenta de la importancia o el impacto de esto. Ahora, lo que a mí me interesaba que ustedes vieran es, más allá de que uno puede identificar en Menem un contexto tecnológico de cierta masividad de televisión por cable, bla, 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 que un poco lo ayuda, también es verdad que en Menem, mal que nos pese decirlo, hay una cuestión también de, vamos a llamarlo carisma, una chispa particular de Menem que permite aprovechar ese contexto de manera productiva. ¿A qué voy? Cuando deje de estar Menem y aparezca De la Rúa, nos vamos a encontrar con esto. De la Rúa, contexto 2000, Marcelo Tinelli, 5 años más viejo. Pero el dato concreto que me interesa a ustedes bien es, a ver, lo voy a cortar, hay una parte y una parte al final. Fíjense lo que le pasa a De la Rúa. Tengan en cuenta De la Rúa cuando asume el poder, o en el contexto de campaña, la campaña era, y dicen que soy aburrido. Dicen que soy aburrido, pero, o sea, pero él empezaba con dicen que soy aburrido. Vemos De la Rúa en su primer intento por copiar un modelo menemista de llegada al público. Argentinos, el doctor Fernando de la Rúa. Esto es una gran preocupación. Yo presenté un recurso a la Corte que hoy lo han rechazado, así que estoy sobre ese tema. He hecho todo. No, está hablando el presidente de la Nación. La verdad queríamos vivir un momento. El chico está pidiendo, voy a aclarar porque no se escuchó recién al aire. Yo entiendo, no entiendo. No, yo entiendo, pero espera un minutito. El joven está pidiendo por la libertad de los presos de la Tablada. Me parece que es un tema que lo preocupa mucho. El presidente va a hablar ahora, me parece que no es la manera tampoco de irrumpir acá, pero te entiendo yo la preocupación que tenés, entiendo los momentos en que uno pueda pedir, me parece que hay que respetar ciertas normas acá y bueno, solamente te quiero decir eso. ¿Empezó bien? Eso es terrible. Estamos, ahora, no importa todo lo que pasa en el medio. Después vamos a ver, fíjense cómo se va De la Rúa. No, lo queremos ver bien y la verdad lo necesitamos con todo, en serio, al frente del país. Pues, luego, bueno, gracias. ¿Qué? ¿Lo veo? ¿Se puede sacar una foto? ¿Cómo me va? Oíme, hacés vale ponerlo así, como Figuretti, todos los chicos lo aman. Acá no le sale muy bien, me parece que lo han hecho un poco narigón. Volvé a Figuretti, que es un éxito, te aplauden en el país. ¿Va a volver? Yo lo quiero agradecer. Gracias. No, y realmente, ¿te acuerdas? Había otro que... Miguel Rodríguez. Claro, lo hacía mejor ese, ¿no? Me parece que sí, porque fue a visitarme, nos sacamos fotos, estuvimos. Pero hay que tener sentido del humor, te felicito por el esfuerzo. Figuretti. Gracias. El presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa. Miren esto. Muchas gracias. Bueno, listo, terminamos el programa acá. Gracias. Nada más, muchísimas gracias. La verdad, bueno, uno en un programa en vivo de televisión, por ahí tiene que ver este tipo de cosas. Lamentablemente no era nuestra intención. Que bueno, gente que estuviera protestando y lo... Chicos, esto que ven acá, a esto hay que agregarle un De la Rúa que entra a Tinelli, creo que se llamaba Paula, lo busqué antes de dar la clase, Paula Robles era la mujer, y creo que Tinelli había sido padre hace re poquito del hijo, y el tipo entra saludándolo, mandándose, a ver, la mujer era el Paula, y entra así al aire, como
mandando saludos a Laura, que había tenido su hijo. A ver, eso que uno ha visto, básicamente es el puntapié inicial para todo lo que después, a ver, no digo Tinelli hizo, porque no caigo en eso, pero de ahí en más la representación de la Rúa ha quedado históricamente como un boludo. A ver, toda representación de la Rúa siempre está pensando, vamos a ver si le seleccioné una, siempre está perdido. Escuchen esto. 2013, Tinelli más grande. Bueno. ¿De dónde salió? Gusto en saludarte nuevamente después de tanto tiempo. Y acá la gente amiga y a todos los que han confiado en estos 100 programas que cumplen. Y que sean 100 más programas. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bueno. Punto, no tenemos tanto tiempo. Cuando uno va viendo el avance de esto, lo que se encuentra es él diciendo un montón de pavadas, de errores, piensa que está en otro programa. A ver, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes vean? No me copa nada igual. ¿Cómo? Que o sea, no sé si en otros países también pasa, pero No es lo sé. horrible. Bueno, muchos años después de la Rúa, una vez caído, creo 2002, 2003, yo me acuerdo, y esto lo busqué recién porque no sabía ni dónde estaba, que dice, de la Rúa acusó a Tinelli por su caída. Esto es posta, esto es La Nación, esto es real. Cuando uno mira, dice, el expresidente Fernando de la Rúa responsabilizó ayer al conductor y productor televisivo Marcelo Tinelli de provocar el inicio de la caída de su gobierno. El exmandatario se refirió a su aparición el 21 de diciembre del 2000, que es la que vimos nosotros, en el ciclo de Telefe, que ese año se llamó el show de Videomatch 2000, a la que calificó como un episodio lamentable. Tinelli luego se ha vanagloriado de ese programa y con ese programa empezó la crisis de mi gobierno, dijo de la Rúa en declaraciones de Radio Mitre, bla, bla, bla. El ex jefe de Estado dijo que había sido invitado para poner término a ese espectáculo lamentable de la mofa, o sea, de burlarse, en referencia a la invitación del humorista Freddy Villarreal, que lo había caracterizado. Sin embargo, bla, 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 ese objetivo no se cumplió, como admitió el propio exmandatario, sino que la gente empezó a ver más cercana a la verdad esa imagen de mofa que le quedaba de su realidad. ¿Qué está diciendo de la Rúa de esto? Y por el Que programa lo básicamente, empezaron a dar claro. con un gobierno. Bien, a ver, ¿qué es lo que a mí me interesa? Un gobierno. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean? Desde ya que uno no puede acusar nada. La crisis del 2001 uno ya debería, por más que por ahí no sepa perfectamente qué la desencadenó, digo, desde ya que la caída del presidente de la Rúa no puede ser jamás seleccionado, o sea, identificado a Tinelli como tal. Sí es verdad que a mí me parece que está bueno para comparar con Menem. A ver, yo lo que digo es, cuando uno mira la consolidación de una figura presidencial, como de hecho la mira en el caso de Menem, es verdad que es importante el contexto que lo habilita, o sea, el contexto más tecnológico, de mayor medios de comunicación, de más accesibilidad a tele, más accesibilidad a cable y bla, 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 pero también es verdad que hay parte que es una chispa de él mismo. O sea, Menem es un personaje muchísimo más amigo de las cámaras y de la Rúa intentando llenar ese vacío, incluso llegando a los mismos programas que Menem, la pasa mucho peor. Y no solamente la pasa mucho peor, sino que incluso genera o da origen a una representación muy instalada en gente de mi edad y un poco más grande respecto de quién fue de la Rúa a nivel gestión. Un tipo lento, un tipo aburrido, un tipo perdido, un tipo medio tonto. A ver, que no sé, no lo conozco de la Rúa como para poder corroborar que haya sido así, pero que sí es verdad que seguramente es reforzar un conjunto de estereotipos que no necesariamente son tan reales de la figura del tipo, ¿no? Obviamente, a ver, con esto, ¿qué es lo que me interesa? Sí es verdad que los medios de comunicación le han jugado a favor a Menem en función de la gobernabilidad. También es verdad que hay un montón de otros elementos, que son un poco los que decía Juli la clase pasada, que son fundamentales para entender esa gobernabilidad. No solamente un buen reflejo de tu imagen en medio de comunicación, sino cómo te relacionás con las Fuerzas Armadas, con la CGT, cómo manejas la cuestión económica y eventualmente de esa forma poder comprender cómo Romero, de última entiende como jefatura exitosa esa primera gestión de Menem. ¿Estamos de acuerdo? ¿Llegaron? No es que quería que vean, Sí. quería que vean, porque son fuentes que están tan buenas verlas. Porque están ahí, están en YouTube para nosotros.
A ver, lo que les pido es, bueno, el que no leyó, avance con la lectura del capítulo de Romero para la semana que viene, porque nos queda el viernes. El viernes, por favor, lean esas 5 o 6 hojas de Thompson. Fíjense concretamente qué es lo que debate con Marx. ¿Eso es historia, Pix? Es proyecto. Lo de Vamos a ver Thompson. una desvirtuación del marxismo ortodoxo en Thompson, que es bastante sencillo de explicar. Así avanzamos con 1, 2, 3 paradigmas más y después ya nos abocamos íntegramente a lo que nos queda de monografía para la fecha final. ¿Estamos? Nada más, chicos. Hacemos una cosa. ¿Les parece quedar siempre con esta cuenta? Porque no tenemos hecha ni la del viernes, porque no hubo el viernes pasado, y no tenemos tampoco hecha la del lunes, porque empecé a hacerlas el martes pasado, así como fijas. Así que directamente en cualquiera de nuestros momentos nos unimos con esta cuenta. Pará, ¿vos la pusiste como recurrente? Sí, esta sola. Sí, Ah, sí. listo, Sí, listo, es ya está. recurrente. Así que déjenle, siempre usamos esta, sepan que, a ver, adecúense al horario, ¿no? De cada- Dale, joya. Vale. ¿Vale? Nada más, muchachos. Chao, chao. Chao. Chao, profe.